17 alabastros en piedra que llevaba la inscripción Jerjes el Gran Rey en cuneiforme y en hieroglifos. Newton encontró huesos de buey y un moro. Cuando este fue desmontado, se encontraron huesos de animales domésticos, pollo, gallo, borrego. Estos animales habrían sido matados y recortados probablemente para alimentar a los muertos, porque solo se encontraron las partes carnosas, faltaban las cabezas y los pies. Ahora, si estudiamos las fuentes escritas, vemos que, según Plinio, siglo I a.C., el edificio tenía encima 36 columnas que sostenían un techo de 24 escalones. Él mismo tenía un copete cuadrado en mármol. Plinio dijo que la altura era de 45 metros. Se encontraron restos de 3 frisos, uno representando una batalla entre griegos y amazonas, otro una carrera de carros de 4 caballos y el último ilustrando una batalla de centauros. Alrededor del podio había unas composiciones esculpidas, una de ellas trabajada en un calcario ligeramente azulado. Llevaba grupos de esculturas de tamaño natural, representando guerreros griegos y persas enfrentándose. Otra base se llevaba composiciones esculpidas que contaban los eventos típicos de la vida de Mausolus. Las estatuas colosales eran probablemente retratos de Mausolus, su familia, sus ancestros, que debían haber sido puestos sobre las bases a lo largo del muro detrás y las columnas más pequeñas. El segundo escalón estaba decorado con leones. El monumento cabía en una superficie situada sobre una terraza artificial de 250 metros de largo por 100 de ancho. La gran avenida de la ciudad, de 15 metros de ancho, pasaba por ahí. Sobre su lado oriental había una puerta que permitía a los visitantes montar desde la plaza del mercado hasta el nivel más elevado de la terraza, y de esta posición se podía admirar la tumba que se encontraba a unos 30 metros. Mausolus ha sido siempre reconocido como el reorganizador de Halicarnaso, el benefactor, el refundador de la ciudad. Desde la época arcaica, los fundadores de colonias habían sido enterrados intramuros. Era la manera de honrarlos. Sus tumbas, como las de los héroes sobre los cuales se hacían sacrificios, se encontraban normalmente en el mercado. Mausolus fue considerado como un héroe. Por eso el monumento enorme que le fue hecho. Y encima del monumento había un carro que abrigaba su tumba, como si fuera un dios, como los reyes de Macedonia. Mausolus pretende que desciende de Hércules. No solo el héroe, sino el dios Hércules se hizo representar erguido en su carro en la cumbre del edificio. Y nada queda de esta inmensa vanidad. Nada. Ahora le llevo Arnulfo al Coloso de Rodas. Fue el monumento que tuvo la vida la más corta. Apenas, no sabemos, 56 o 66 años. Antes de desaparecer, víctima de un temblor. Es también la obra cuyas reconstituciones son las más difíciles de establecer. Hay mucha imaginación aquí. Según las descripciones de los autores antiguos, era el símbolo de la potencia de una de las más ricas ciudades mercantes del período helenístico. A pesar de que 2 estatuas gigantescas, el Zeus Elefantino de Olimpo y el Coloso de Rodas, sean parte de la lista tradicional de las 7 maravillas, sería erróneo creer que la talla colosal era siempre considerada como una marca positiva en la civilización griega. En los poemas homéricos, que son la obra de referencia del conjunto del mundo griego antiguo, los dioses y los héroes se distinguen por una talla ligeramente superior a la del común de los mortales. Jamás son gigantes, tienen la talla heroica que los grandes escultores clásicos dan a sus desnudos masculinos, es decir, unos 2 metros, pero no más. Los personajes que
que un Homero, de los personajes que muestra Homero, tienen una talla realmente gigantesca, que tienen una talla realmente gigantesca. Son seres de aspecto o comportamiento monstruoso, como el cíclope, o gigantes cuyos actos desmedidos llevan a la desgracia, como Otos, que desde los 9 años medía más de 17 metros, que trata de atacar de Olimpo, por lo que recibe un castigo divino. Entonces los héroes no son gigantes. El récord del gigantismo lo tiene Quitios, quien quiso violar a la diosa Leto y fue condenado a ser eternamente roído por halcones. Su cuerpo acostado en los infiernos cubría 300 metros. Los escultores griegos de la época arcaica, siglo VI, siglo V, dan a ciertas de sus obras dimensiones fuera de la talla humana, colosales. Los kuroi, es decir, estas estatuas enormes, que miden cuando menos 3 metros, no eran raros en los santuarios. El ejemplar, el más espectacular, es el Kuros de Samos, que mide 4.7 metros. Los especialistas de la estatuaria colosal en mármol eran artistas naxianos. Entre las obras acabadas está el coloso conservado en el santuario de Apolo a Delos, que mide 8.5 metros, el mayor de todos. Hay un Kuros en mármol inacabado en las canteras de Naxos, barbudo, con drapeo, que alcanza, este es más grande, tiene 10.4 metros. Además hay 2 kuroi naxianos, también inacabados, de 6 y 4.7 metros. La fuerte impresión producida sobre los griegos por las obras egipcias jugó un papel en este gusto por el gigantismo. Desde el siglo VII los griegos reanudaron con Egipto unos contactos que fueron favorecidos por el desarrollo en el siglo VI de la ciudad de Naucratis en el delta del Nilo. Los que frecuentan este programa saben de qué se trata, porque hablé de ella en Alejandría. Como Heródoto en principios de la época clásica, los viajeros fueron marcados por la Esfinge, que mide 71 por 20 metros, los colosos sentados erigidos por Amenofis III, que miden 19 metros, y aquellos hechos bajo Ramsés II en Abu Simbel, que miden 20 metros. Pero con excepción de Zeus Olimpo, no hay colosos sentados atestados en el mundo griego. Se veía en los colosos del nuevo imperio egipcio unas manifestaciones de la divinidad real. Pero la interpretación de los kuroi griegos es incierta. Estos colosos han sido descubiertos en santuarios, no en un contexto tolerable. Hacia finales de la época arcaica, estas muy altas estatuas fueron caracterizadas como imágenes divinas. Las 2 obras más famosas de Fidias atestiguan que después de mitades del siglo V, la expresión de la potencia y de la majestad divina encuentra su expresión en el gigantismo asociado a la riqueza de los materiales utilizados. Son la Atena Partenos, concebida para el nuevo templo construido sobre la Acrópolis, y el Zeus Olimpos, del cual le hablé. El único coloso de Fidias ofrecido a la vista de todos era la Atena Promacos en bronce de la Acrópolis. La punta de su lanza, situada a cerca de 10 metros encima de la base, decían que podía ser vista por los navegantes desde lejos. Más de siglo y medio antes del coloso de Rodas, Atenas exponía en el lugar más visible de la ciudad la imagen de su divinidad, como símbolo suyo. Nuestras fuentes literarias y arqueológicas son menos numerosas en la segunda parte de la época clásica. Sin embargo, el gran Lisipe parece haber establecido un nuevo récord al crear por la ciudad de Tarento un Zeus en bronce de más de 18 metros. Según Plinio el Viejo, había sido tan hábilmente concebido que se podía hacerle dar la vuelta con la sola fuerza de los brazos, sin que las tormentas puedan voltearlo. Rodas es una isla. Había sido enriquecida por el comercio. Fue investida en principios de la época helénica por sumas considerables en la edificación de estatuas colosales. Se dice que había 100 otros colosos más chicos que se levantaron en la ciudad. El descubrimiento reciente de fosas de moldeo para elementos de una estatua en bronce de cuando menos 10 metros de alto
datan de la primera mitad del siglo III. Entonces vemos que sí hay gusto por lo colosal en esta isla, aun si el número de 100 avanzado por Plinio es simbólico. Estos colosos de Rodas datan de épocas diferentes. Los rodianos emprendieron, a la vuelta del siglo IV al III, la construcción de esta maravilla del mundo. Y ignoramos prácticamente todo sobre ella. Los autores antiguos que la mencionan solo la conocieron en ruinas. Tenemos 3 autores. Estrabón indica que el coloso había sido realizado por Cares de Lindo, había sido roto a nivel de las rodillas por un temblor. Plinio el Viejo agrega que Cares era un alumno de Lícipe y que la estatua solo quedó erguida 76 años. Luego la evoca caída, diciendo: pocos hombres pueden abrazar su pulgar. La estatua costó 12 años de trabajo. Por fin Filón de Bizancio describe la técnica de construcción, que parece que fue única para esta estatua. Se utilizaron 500 talentos de bronce y 300 de fierro. Hay que saber que un talento pesa cerca de 26 kilos, así que hagan la multiplicación. Así que tenemos el nombre del artista, el de su maestro, los orígenes de la ofrenda, que fue el levantamiento del sitio de la ciudad en 304, su modo de construcción excepcional y la corta existencia del coloso, cuya caída se situaría en 228. La talla de este coloso sería de poco menos de 31 metros o de 34 metros, no sabemos exactamente. Todo lo demás es conjetural en la descripción. El artista ha consolidado la estatua por dentro con barras de fierro y bloques de piedra. La parte oculta de la obra es más importante que los elementos visibles. Los artistas habitualmente comienzan por hacer sus estatuas dividiéndolas y fundiéndolas en varios pedazos, para al final enderezarlas y terminarlas reuniendo las partes. Aquí, en cambio, el artista, encima de la primera parte fundida, hizo la segunda, luego sobre esta la tercera, y así enseguida, porque no hubiera sido posible desplazar los miembros fundidos separadamente, por lo grande. La armadura de barras metálicas traviesas quedaba en su lugar y el peso de piedra en el interior consolidaba el conjunto. El peso del bronce y del fierro utilizados, es decir, 13 y 7.8 toneladas, parece relativamente poco y supone que las paredes de la estatua eran extremadamente finas y las barras de fierro al interior reducidas al estricto necesario. La tradición antigua no dice dónde estaba la estatua. La hipótesis es el santuario de Helios en la parte elevada de la ciudad. ¿Cuál es el aspecto del coloso? Desde el siglo XVI se supone que las piernas tomaban apoyo en cada extremidad del puerto, dejando pasar los barcos entre las piernas. Esta idea es absolutamente extravagante al menos. Ha sido abandonada en ese momento. Se puede suponer que tenía como atributos una corona radiada, que es la principal característica de las imágenes de Helios. Partiendo de los retratos de Alejandro, los eventuales objetos tenidos en la mano podrían ser o una antorcha o una lanza. De hecho, sabemos prácticamente nada. Les dije que no les voy a hablar de las pirámides porque algo saben. Sin embargo, el texto que explica la construcción de las pirámides iría incluido en el texto general cuando lo publicaré en el libro del banquete sobre arte. Me queda hablarles rápidamente del faro de Alejandría. De todas las maravillas de la llamada lista canónica, el faro es el más joven. Era un monumento destinado a guiar los marineros hacia el puerto. El viajero que visita hoy Alejandría no tiene idea del esplendor pasado de la ciudad. El faro fue erigido a la entrada sobre la isla de Faros empezó probablemente hacia 297 bajo Ptolomeo Soter el primero. Se terminó en 280 bajo Ptolomeo Filadelfo, su hijo, según el testimonio de Eusebio. Estrabón, Plinio el Viejo, Flavio Josefo, los cronistas árabes, todos hablaron de esta maravilla, que el tiempo, los hombres y los terremotos destruyeron, especialmente el terremoto de 1303. Hoy solo queda en su lugar el fuerte turco de Queensrÿche.
y una serie de bloques de calcáreo y de columnas de granito rosa de Asuán. De inmediato el monumento fue celebrado por los poetas como una maravilla. Se tiene un epigrama que dice: esta torre que cuida faros, oh señor Proteo, fue construida por Sóstratos de Cnide, hijo de Dexífanes. Esta torre aparece de día. Toda la noche el marinero que corre con las olas que lo llevan verá en su cumbre una gran llama prendida. No le faltará, alcanzará a Zeus Salvador, oh Proteo. Generó una cantidad de representaciones iconográficas. Se comparaba esta torre de Efela antigua. Aparecía sobre las lámparas, los vasos, los mosaicos, las monedas. Parece que hubo una época en que se había vuelto el símbolo de Alejandría y había dado lugar a un montón de chucherías. La isla de Faros fue relacionada con la tierra firme por una construcción de 7 estadios, el heptaestadio, de manera que la topografía del puerto fue desde entonces modificada. Su altura inicial no se conoce. El historiador Flavio Josefo dice que se veía desde 50 metros, por lo que se puede estimar que medía 120 a 130 metros. Miren, me está acabando el tiempo. No le podré detallar la construcción del faro. Miren, la lista es absolutamente arbitraria. Quiso fijar para la posteridad 7 obras que estimaba lo más admirables y así rendir homenaje a sus constructores que desafiaron la naturaleza. Pensaban que el tiempo podía ser benigno con ellos. El tiempo acabó con 6 de ellos. Quedaron las pirámides. Bueno, la pirámide de Keops. Pero quedó un nombre. Ignoramos quién fue el autor antiguo cuyo texto circuló antes de todo, pero pareciera que la evocación de las maravillas jamás salió de la memoria erudita. Las pirámides, por su preservación, se citan siempre primero. El espíritu de los viajeros que ignoraban la historia de Egipto no lograban imaginar tumbas en estos edificios gigantescos. Así que buscaron una explicación pragmática en relación con la Biblia que ellos conocían. Y podemos ver la ilustración en un mosaico de la Basílica de San Marco en Venecia, que muestra a José, consejero de Faraón, almacenando trigo en las pirámides. Pensaron que eran graneros. No pudieron imaginar que tanta masa podía ser nada más la tumba de una sola persona. Con el Renacimiento las maravillas volvieron a lucir, y esto hasta hoy. Las listas pueden cambiar con las generaciones, según las tendencias ideológicas. De hecho, se parecen al mito de una edad de oro, salvo que aquí el paraíso no es natural de esencia divina, sino una creación humana. Gracias a las 7 maravillas, el hombre se siente con capacidad creadora, compite con los dioses. Los dibujos elaborados en el Renacimiento inscribieron las maravillas en la memoria colectiva. Entre estas imágenes, el coloso de Rodas, el dios representaba a Apolo. El monumento era sobrehumano, monstruoso. Los rodianos esperaban de esta construcción una función profiláctica para decir a los demás pueblos: témannos. Somos los que construyen un edificio tan grande, una escultura tan grande. Ya se había utilizado la grandeza para tanto seducir a Alejandro como para hacer temer a los enemigos. Un arquitecto, Ginócrates, presentó un proyecto una vez a Alejandro, apostando sobre su megalomanía. Se transvistió en Hércules y vino a proponer al conquistador de dar al monte Athos la forma de un hombre que tendría en su mayoría, en su mano izquierda, una gran ciudad, y en su mano derecha una copa que recibiría las aguas de todos los ríos que bajan de la montaña para echarlos en el mar. Y esta utopía demente convenció al gran conquistador. Contrató a Ginócrates a pesar de su demencia.
Y 22 siglos más tarde, en 1936, se esculpió sobre la pared del monte Rushmore, en Dakota, los bustos gigantescos de los presidentes Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt. No hemos cambiado, ¿verdad? El coloso engendró en Nerón el deseo de igualar su gigantismo. Este emperador vano hizo construir una estatua de dimensiones parecidas que fue transformada después de su muerte en Apolo Helios. La idea de una estatua gigantesca conoció otros génesis, como las dos estatuas de Buda en Damián y más tarde las cabezas gigantescas en Acor, o las estatuas pascuanas. Estos diferentes ejemplos demuestran la universalidad de la búsqueda de lo desmedido. Se supone oficialmente que es un homenaje a un dios o a un soberano, pero también demuestran las capacidades, la búsqueda de la asimilación del hombre a un dios, el demiurgo. Cuando el Renacimiento volvió a buscar sus modelos en la antigüedad, fue el coloso de Rodas el que engendró las restituciones las más irracionales, las más dementes. Luego, para que Roma no aparezca como subordinada a las grandes corrientes culturales anteriores, se agregó una lista de 18 maravillas de la ciudad de Roma esta vez. En este campo, Roma venció a todo mundo. Con los siglos se multiplicaron las listas. Hubo listas cristianas también. Por Dios, ¿cómo van a dejar toda la cristiandad fuera? Los autores al servicio de la Iglesia van a su vez componer una lista de monumentos que tendrá poco renombre, pero que durante su tiempo funcionó como la lista oficial de las maravillas. Se puede agregar el Capitolio de Roma, el Teatro de Hera, la ciudad de Tebas, en Egipto, el Palacio de Ciro, en Ecbatana, el Templo de Salomón, el altar de Delos, la tumba imaginaria de Ícaro. Todos estos se encuentran en una u otra de las listas. Pero queda la lista canónica. Su difusión se encargaron de ella los artistas del siglo XVI y XVII. Un arquitecto, von Erlach, fue autor en 1721 de los dibujos que restituyen estas maravillas, que son los más barrocos. Y porque son los más barrocos, son las que más tuvieron difusión, aunque no tengan ninguna relación con la realidad. En la Francia del siglo XVII hubo una generación de arquitectos visionarios que dibujaron proyectos que buscaban inscribirse en la lista. Vemos surgir los modelos los más sobredimensionados de la historia del arte monumental. El sueño óptimo de cada arquitecto es concebir nuevas maravillas que reduzcan las precedentes al nivel de una anécdota. ¿Que somos locos? Pero por supuesto que somos locos. La Torre Eiffel, ¿qué es sino la secuencia de esta demencia? Provocó un escándalo cuando la hicieron. Se corría detrás del desafío, tratando de sobrepasar la referencia anterior. Y luego siguió el Empire State Building, decorado de vitrales que representan las 7 maravillas. Blasfemia, secuencia de la historia. En blasfemia de los grandes espíritus es más agradable a Dios que el rezo interesado del hombre vulgar, dijo Renan en el siglo XIX. Hace casi un año escribí un texto que se titula Gracias a Octavio Paz. Dice lo siguiente: la modestia no es este conjunto de complejos que lleva a decir yo no soy nada, yo no sé nada. Sé algo en la medida de mi entendimiento humano y de los patéticos esfuerzos que hago, y soy este ser erguido en medio de la inmensidad del espacio y la infinitud del tiempo, tratando de dar un sentido a lo insensato. En esta fragilidad está la modestia y en la búsqueda del conocimiento. Este hombre que ama pensar y leer más que escribir,
¿Acaso no lo han visto callado ante los científicos, aprendiendo física, biología, astronomía? Los físicos son los únicos en la época moderna que se hacen las preguntas que la filosofía ha dejado de hacerse sobre el origen del mundo, el tiempo y el espacio, la armonía y el caos del universo. Eso escribe Paz. Seguía buscando, de la literatura a la filosofía, de la filosofía a la ciencia, en línea curva y por secuencia, apoyado sobre lo que le permitía vivir el misterio del amor. Lo juzgaban, lo han juzgado quienes estaban muy por debajo de él. La exigencia de la paridad jamás ha sido verificada en este caso. El que apenas conoce la tabla de multiplicación no puede discutir con aquel que resuelve ecuaciones de 6 incógnitas. Se rebaja al hombre grande cuando se le pretende llevar a terrenos que no debe pisar. El medio intelectual mexicano es desolado. La mediocridad reina y su hermana gemela, la malicia. Basta con ser chaparro para creerse Napoleón. Basta con decir un albur para creerse Voltaire. Basta con ser feo y joto para creerse Sócrates. No eran estas particularidades locales. La época no es buena para el espíritu. La imagen le gana a la idea, el espectáculo al pensamiento. El pueblo mercado vota por las obras al igual que por los hombres, y el que más vende gana. La fama es el criterio máximo. Se ve a escritores que han empezado grandes y terminan famosos. Dejamos de frecuentar a nuestras almas para frecuentar a las actrices, las luminarias sociales, los comunicadores de su propia vacuidad. Debemos presentar nuestros libros como antaño se presentaban las quinceañeras en sociedad, para volverlas casaderas. La televisión, los medios son reflejos y creadores del mundo. Cervantes puede escribir el Quijote hoy entre nosotros. Morirá el Quijote si la televisión, los comunicadores y el mercado así lo decidieran. Esta es la época que le tocó vivir a Octavio Paz y que nos tocó vivir a nosotros. Hace 3 siglos se quemaba el espíritu libre. 3 siglos después se le manosea y le banaliza. No estoy segura que la segunda época es mejor que la primera. En medio de todo ello, él ha sabido conservar lo que nos ennoblece a todos. La aristocracia del alma, la mesura, la distancia compasiva que consiste en mirar al mundo sin odio, pero sin demasiado amor. Participar de él sin hundirse en él. Lo amé sin conocerlo hace muchos años porque me permitió alzarme por encima de mí misma, dudar de mis seguridades y buscar y querer el saber que como hombres perseguimos y que siempre se nos escapa. Su humanidad no lo empequeñece. Lo que un pensador y un escritor debe al mundo es pensar y escribir. Lo demás no nos incumbe. Esta época, los hombres y las mujeres que la pueblan deben aprender a medir y pesar mejor, ordenar y poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Un alumno y un maestro no son iguales. Y la democracia debe aún aprender la modestia. La ciencia, el pensamiento, las obras del espíritu, como la educación, deben escapar a su jurisprudencia. Si la dejamos votar en las urnas del mercado por los libros, los descubrimientos, los cuadros, asesinaremos a la literatura, la ciencia y el arte. En unas décadas otros hombres se preguntarían, ¿acaso no hubo más a final del siglo XX que estas baratijas que consignan los periódicos? Nosotros tuvimos la suerte de tener en nuestra geografía y nuestro tiempo mucho más. Protejámoslo. ¿Cómo? El mercado no es su lugar, su arena. Habrá que crear en la periferia de nuestra realidad unos caminos no muy frecuentados, que garantizan la permanencia de su grandeza, que escapan a los a los criterios de la venta y de la fama. Ahí estará Octavio Paz.
Luego habrá que cuidar que no esté demasiado solo. Providencia sí existe, al igual que en la solución religiosa, pero en lugar de ser una providencia divina, es una providencia social. Su trabajo es exactamente lo mismo: transformar el mal en bien, metabolizarlo, permitirlo para que surja de él un bien mejor. Exactamente la misma manera de pensar judeocristiana. Y luego, es la lógica de la evolución de este tipo de pensamiento, en lugar de la providencia social aparece la providencia hombre. Cuando un revolucionario Y luego, es la lógica de la evolución de este tipo de pensamiento, en lugar de la providencia social aparece la providencia hombre. Cuando un revolucionario toma a su cargo metabolizar el mal para transformarlo en bien, entonces se hace cargo de una destrucción que se llama revolución, pero el resultado debería ser un bien mejor, más grande que el mal que ha causado. En ambos casos, en los tres casos, es exactamente la misma forma de pensar. Simplemente cambiaron los actores. Providencia divina, providencia social, providencia revolucionaria. La visión que tenía Dostoyevsky en Crimen y Castigo, que es exactamente esta visión revolucionaria, la tercera forma de providencia. Sí, mato a la vieja porque no sirve, porque es mala, porque es rica, porque es coda, y con ese dinero voy a hacer algo mejor. Permitir el mal para un bien mejor. El factor revolucionario, Raskolnikov, se transforma él mismo en providencia. Saben que una vez empezado el proceso escapa a todo control. Es lo que no saben los revolucionarios, y aunque lo sepan, se olvidan voluntariamente de ello. Uno no puede despachar el mal fácilmente, aun cuando la razón se revela hábil en inventar justificaciones. Esta es la lección de Crimen y Castigo. Quizá uno pueda aceptar que Dios utilice el mal para llegar al bien, o que la historia progrese por sus malos lados. En ambos casos se trata de fuerzas independientes de nuestra voluntad. Pero que un ser humano se ponga a administrar el mal, pretendiendo desencadenar la terrible dialéctica del mal y del bien, esto es más grave. El mal vivido no se deja disolver tan fácilmente como el mal pensado. Las teodiceas de la historia, las doctrinas revolucionarias, se encuentran finalmente en el mismo punto en su pretensión de disolver el mal, pero tienen igual impotencia para consolar a quien sea. Job, Víctor Hugo, Raskolnikov atestiguan de la derrota del pensamiento. La filosofía triunfa de los males pasados y de los males por venir, pero los males presentes triunfan de ella. La especulación teológica. La filosofía del progreso que nació del siglo XVIII, de la Ilustración. Las doctrinas revolucionarias de los siglos XIX y XX aprehendan al mal como un estado transitorio, una peripecia en el advenimiento del bien. El mal tenía un sentido porque era el mediador del bien. La providencia, la sabiduría divina, el sentido de la historia, todos funcionaban como máquinas mentales para metabolizar el mal. Así, el mal era absuelto, era relativizado, hecho chiquito finalmente, desrealizado. La especulación teológico-filosófico-revolucionaria hizo un inmenso esfuerzo
teórico, para hacer del mal una cantidad despreciable. Bueno, estas concepciones han desaparecido. Ya no nos la creemos. Y los que se la creen realmente parecen gente que data del siglo XIX, XVIII o incluso antes. Ya no es tan fácil para un hombre de final del siglo XX, que ha visto lo que ha pasado en este siglo XX, creerse estas formas de metabolizar el mal. Qué plan divino, qué plan de la historia, qué mano invisible, qué revolucionarios. El mal es mal. Y no hay manera de hacerlo chiquitito. Atravesamos un periodo de devastación doctrinal. Esto que llamaron la caída de las ideologías. El mal parece liberarse. Parece que ya no es metabolizable. Tenemos el sentimiento que ha alcanzado niveles inauditos. Por supuesto que en todas partes y en todo momento se había matado. Pero, caramba, ¿a quién se le hubiera ocurrido, en cualquiera de los siglos pasados, construir hornos para meter adentro a unos niños? No existía eso. El mal se había industrializado en este siglo. Tenemos el sentimiento que se pasó, que tiene más consistencia que antes, que está desencadenado. Es lo que llamaban los griegos el alogón, que es la oposición del logos. El logos y el alogón. El alogón sería lo irracional, ya, la demencia. Parece que ya no se puede relativizarlo o negarlo. Parece vano tratar. Nos preguntamos, ¿acaso los males del siglo XX son más horribles de los del pasado? Leemos los relatos de las invasiones de los mongoles o de la trata de los negros. Lo que pasa es que han desaparecido los códigos de interpretación. Parece imposible asignar al mal una finalidad. Finalmente era muy cómodo ubicar el mal dentro del plan divino o del plan de la historia. Tenía razón de ser. Y como ahora ya no le encontramos finalidad, está más grande su dramatización. La sensibilidad no puede encontrar refugio y el mal parece más obsceno, más absoluto, mientras que las visiones clásicas tendían a reducirlo. Así es como se forma una mística del mal. A la vez, la cultura escénica muestra el mal en su forma casi estética. Miren, nada más observen esos grupos de música, grupos de rock que escuchan los chicos. Tienen nombres en relación con esta satanización. No es un azar. Tiene relación con la forma de ser de fin de siglo. Y la cultura escenifica las potencias hostiles a la humanidad. Miren las películas, Guerra de Galaxias, Quinto Elemento. Parece una lucha galáctica contra el mal. Idem, de igual manera, los juegos video. Miren cualquier juego de video. Es el mal a la quíntuple potencia. Lo inhumano inspira el ocio, como para subrayar que ya no hay que hacerse ilusiones. Existe un mal que no proviene de un decreto de la providencia, ni del sentido de la historia, que no prepara el advenimiento del bien, no tiene otro motivo que él mismo y anda desatado. Y la sociedad responde con una visión dicotómica, con una fobia del sitio, parece sitiada por el mal. La sociedad responde con una búsqueda de la pureza al interior y la perversión al exterior. Una dramaturgia cosmoplanetaria. Somos los buenos, necesitamos un malo afuera. En
un momento, hace unos años, el malo era el Imam Khomeini, era Irán. En otro momento, en ese momento, parece Saddam Hussein. Necesitamos poner un nombre a la figura del mal. Es revelador el interés creciente que suscita la figura del diablo. Después de haberlo olvidado por un tiempo, se vuelve a hablar de él. Encontramos a Satán en el rock, pero también en los colocos universitarios. Lo encontramos en la literatura. La recurrencia de estos temas en la psicología contemporánea explica el sentido de la vuelta de lo religioso. Y esta es la tendencia sociológica mayor del fin de siglo. Se está formando una nueva religiosidad que no se limita a una vuelta de la fe en Dios. Es otra cosa. Es algo mucho más grave, más desesperado, más irracional. Y seguiré hablando de eso en unos segundos. Estamos viendo de vuelta. Se deja ganar por lo que la historia conoció como el dualismo. Más que una simple vuelta a Dios, finalmente asistimos a un recrudecimiento del maniqueísmo, con un polo del mal completamente emancipado del polo del bien. Esta es la característica de fin de siglo. Este maniqueísmo podría ser mañana la religión dominante. El mal tiene un estatuto ontológico diferente de la tradición cristiana. En el cristianismo, Satán es dependiente de Dios. Finalmente solo es una criatura. Su acción es permitida por la providencia divina. El cristianismo siempre ha combatido las especulaciones dualistas, las de los gnósticos, las de los maniqueos, las de los cátaros. El maniqueísmo fue condenado en el siglo V. Los cátaros fueron declarados heréticos por el cuarto concilio de Latrán en 1215. Hoy parecemos volver al dualismo. Y al volver al dualismo, toda una parte de la religiosidad actual se aleja de la tradición cristiana. Es una diferencia radical en relación con el optimismo heredado de la tradición judeocristiana. Digo optimismo porque es cierto. Finalmente, cuando se dice que Dios transforma el mal en bien, es una conclusión muy optimista, lo que muchos de ustedes llamarían positiva. Finalmente está el mal, pero al cabo del plan divino se transforma en bien. Bueno, no hay eso ya. La historia humana estaba dirigida hacia el bien. No había duda sobre la victoria final del bien. El progreso también debía cumplirse necesariamente. Entre Dios y el mal, la batalla no era igual, ganaba Dios a todos los golpes. Esta confianza decrece, cae en pedazos y muy rápidamente. El imaginario actual se deja llevar por el pesimismo. El poder del mal sube y no se excluye una eventualidad de un fin trágico de la historia. Este pesimismo está siendo alimentado por los demógrafos, por los ecologistas, que todos tienen una ideología finalmente muy pesimista en relación y a la población y a la tierra. El futuro parece hipotecado y el humanicidio parece posible. ¿Acaso el hombre puede jugar un papel cuando Dios ya no garantiza una protección suficiente? El hombre de hoy, de esta época, tiene la impresión de estar solo. Por ello es que muchos de nuestros contemporáneos recurren a las, ¿cómo se llaman esas ciencias ocultas? Adivinación, exorcismos, astrología, esas cosas.
Cuando uno se cree privado de la ayuda divina, cuando uno se cree reducido a la autodefensa, toma espontáneamente el camino de las conductas irracionales, como en las sociedades arcaicas. A la mística del mal se articula un conjunto de prácticas que finalmente nacen de la superstición. Este es uno de los hechos de civilización más curiosos del tiempo moderno, del tiempo presente. Las obras sobre ocultismo, sobre magia, sobre lo paranormal, los amuletos, ¿cómo se llaman estas? Los brazaletes, qué sé yo, talismanes, los fluidos, los cristales, las piedritas. Miren, son un mercado en plena expansión. No hay que meterse a vender ideas, hay que meterse a vender esas cosas. Crecen las sectas extravagantes. Esta vuelta de lo irracional, por supuesto, ¿qué les puedo decir? Es indigna del hombre de este fin de siglo. Pero no basta con estigmatizarla, no basta con decir es indigna. La explicación es de orden metafísico. La crisis ha golpeado la providencia, el sentido de la historia, la totalidad, el progreso, la finalidad, la esperanza revolucionaria. Todos han caído. Todos esos aparatos mentales que el hombre ha creado a lo largo de los siglos para metabolizar el mal, ninguno parece hoy parado sobre sus pies. Mire, uno a uno. Providencia. Somos, fin de siglo XX, una sociedad que no cree tan fácilmente. Sentido de la historia, le dimos un golpe bien feo. Finalmente ya no creemos en un sentido de la historia. La totalidad del progreso, difícilmente creemos en el progreso. Creemos que hay una mejoría técnica científica, pero progreso es otra cosa. Finalidad, ¿acaso habrá una finalidad? Esperanza revolucionaria, salvo algunos que andan trepados en Chiapas, pues no hay muchos que creen en eso. Entonces la superstición se vuelve el único recurso contra la desesperanza. Constatamos la derrota de las sabidurías especulativas clásicas. No hay una respuesta teórica al problema del mal. De ahí la voluntad de entender el mal en sí. ¿Qué es eso? Miren, siglo XX finalmente no ha sido tan malo, ha sido horroroso, pero la voluntad del bien fue una idea clave del siglo XX. Quería hacer el bien este siglo XX. La medicina ha progresado espectacularmente, ha hecho retroceder la mortandad infantil. Dense cuenta que antes un niño no tenía muchas posibilidades de llegar al año. Creció la longevidad. Cuando vemos los números que se nos daban, esperanza de vida es 37 años. ¿Cómo que es esperanza de vida 37 años? Hoy la tenemos de 80 y tantos. Unas invenciones admirables han mejorado el hábitat, el confort, la higiene, el urbanismo, la alimentación, la automatización ha liberado el hombre de las tareas repetitivas. Ya no lavamos, por ejemplo, la mayoría de las veces. Los aparatos han liberado tiempo de vida. La educación ha disminuido el peso de las desigualdades socioculturales. Aparecieron sistemas de protección de la enfermedad, los seguros. Si ponemos, por ejemplo, los seguros de enfermedad, si hablamos de ello a unos hombres del siglo XIV, por ejemplo, no entenderían qué es eso. No entenderían que el Estado podría pagarles para que no estén enfermos, para que se curen. Seguros de accidentes, seguros de vejez, finalmente. Seguros de desempleo en algunas partes. Es cierto que resurge la miseria social, pero sería injusto desconocer la amplitud de la movilización política, económica, social, científica, técnica que tuvieron lugar en la época contemporánea. Sin embargo, el fenómeno de las consecuencias no deseadas. Tomen esta
pequeña frase como un conjunto: consecuencias no deseadas, efectos perversos. Este fenómeno acompaña a la mayoría de nuestras empresas. La zanja entre los objetivos y los resultados, entre los fines y las consecuencias, entre los efectos deseados y los efectos perversos. Esta zanja es inmensa. Toda acción buena parece tener su complemento nocivo. La fe tradicional en el progreso, la seguridad de vivir una historia que va hacia el bien, ya no existe. No hay seguridad. La técnica y el desarrollo, finalmente lo vemos, degradan la naturaleza. Hacen crecer el desempleo. Los medios de lucha contra el mal se pervierten hasta el punto de volverse agente de propagación del mal. Hay ejemplos muy pedestres. Nosotros no imaginamos nuestra vida, por ejemplo, sin antibióticos. Bueno, la cantidad de gente hoy que habla mal de los antibióticos, efectos secundarios, destrucción de la flora intestina, qué sé yo, un montón de cosas. Y crecen grupos enteros que rechazan tomar antibióticos, cuando sabemos que en los años 50, pues la gente moría sin antibiótico. Un médico de Puebla me contó una vez que cuando estaba Ávila Camacho de presidente, él era el médico de él, su médico. Se enfermó su hermano, necesitaron antibióticos, mandaron el avión presidencial a Europa para traer unas muestras de antibiótico, no sé qué. Era una cosa de súper lujo. Bueno, en el espacio de 40 años ya ni creemos en eso. La razón está cuestionada. A la vez, los genocidios del siglo XX parecen ser la consecuencia del siglo de las luces, de la ilustración. Constatamos la ambivalencia del progreso. El progreso es a la vez bueno y malo. Hay instituciones consagradas al bien que aparecen rateras de fondos. Pues acabamos de vivir un escándalo de esos en esos días. El Estado Providencia, el Estado benefactor, está siendo acusado apenas 60 años después de su invento por el plan Beveridge. Las iniciativas las más desinteresadas están incriminadas y la voluntad del bien parece derrotada por la complejidad de lo real. La concepción optimista cede ante una filosofía pesimista de la acción. Los hombres de los siglos XVIII, XIX no ignoraban que existía una zanja entre los objetivos y los resultados. Su diferencia con nosotros es que ellos veían de manera positiva la eventualidad de estas consecuencias no deseadas. Ganaban, pensaban que iban a ganar. Hoy los términos se han invertido. Nos preguntamos si habrá alguna manera de impedir que la voluntad del bien lleve al mal. ¿Cómo evitar que la complejidad de lo real derrote a las buenas intenciones? Al optimismo teológico, filosófico, clásico, ha sucedido un antiprovidencialismo. Los hombres del pasado sabían que no podían realizar exactamente la historia que proyectaban, pero confiaban en la providencia, o confiaban en la astucia de la historia, o confiaban en la mano invisible, o confiaban en la lógica revolucionaria. Pensaban que la historia sería mejor mañana. Nosotros pensamos que tiene chances de ser peor. Finalmente, tenían suerte. Su dialéctica funcionaba al revés en el pasado. Ellos transformaban el bien en mal. Nuestra dialéctica funciona al revés. Nosotros nos preguntamos si hay manera de impedir que el bien se transforme en mal. Vivimos finalmente una época trágica. Fijaron que se volvió a hablar cada vez más de fatalidad. Y esta fatalidad parece escapar al control de los actores.
Los hombres que toman las decisiones finalmente no son tan malos. Obsérvenlos, se parecen a nosotros. No son ni mejores ni peores. Pero parece que a partir de decisiones que no tenían ningún rasgo monstruoso, mírenlos, ellos mismos no son monstruosos, lejos de esto. Hasta pueden sentarse en nuestra mesa y hablar con nosotros. Hasta podemos casar la hija con ellos. A partir de decisiones que no tenían rasgos monstruosos, parece que se desarrolla una serie de consecuencias monstruosas. La sociología, la economía, la política muestran cómo la voluntad del bien fracasa. Estamos en los antípodos del providencialismo. En lugar de una dialéctica que transforma el mal en bien, este último parece desvanecerse. En los escenarios de la dialéctica clásica, los hombres actuaban según intereses egoístas, podían según sus pasiones. Y a pesar de todo eso llegaba el bien. Ahora la lógica juega al revés. Las intenciones moralmente aceptables pueden llevar a lo inaceptable. Todos somos herederos. Nuestra herencia ha sido finalmente maravillosamente optimista. Tanto la antigüedad griega como el cristianismo han postulado que el hombre quiere el bien. ¿Acaso este postulado es realista? En sus ensayos de psicoanálisis, Freud escribe que tenemos la tendencia de juzgar el hombre mejor que lo que es en realidad. Quizás sería más realista admitir que el mal es constitutivo de la naturaleza. Así, en lugar de la especulación, pondremos la experiencia. Es el psicoanálisis que tuvo el mérito de explorar de manera metódica este continente de la maldad humana. Es el psicoanálisis que reveló la presencia del odio y del crimen en el corazón de los seres. Dice Freud, en nuestros deseos cotidianos suprimimos a diario y a toda hora todos aquellos que se encuentran en nuestro camino o que nos han ofendido. Somos una banda de asesinos, escribe Freud. Matamos mentalmente por cualquier tontería, porque uno se nos atravesó, porque uno nos miró feo. Matamos sin parar varias personas al día en nuestra cabeza. Los excesos criminales solo sorprenden a aquellos que entretienen ilusiones sobre la naturaleza humana. Estos excesos, nuestros instintos, no los borramos. Bajo la máscara del hombre civilizado cunde la barbarie, siempre dispuesta a resurgir. Dice Freud, las reglas morales y las conveniencias solo constituyen una barrera frágil. Y concluye con esta frase deliciosa: vivimos por encima de nuestras posibilidades. Finalmente, la bestia está siempre a punto de salir. El psicoanálisis admitió la existencia de dos tipos de pulsiones: las pulsiones sexuales y las pulsiones del yo. En el fondo son parecidas, porque están al servicio de la conservación del individuo, es decir, de la vida. Luego, en su obra titulada Más allá del principio de placer, Freud revisó este esquema y propuso una nueva concepción. Ahí daba lugar a los instintos de destrucción. Escribe, ya no se puede creer que el hombre está exclusivamente dominado por la tendencia al placer. No se puede desconocer las pulsiones de agresión y de destrucción. Por un lado, Eros, la pulsión de vida; por el otro lado, Thanatos, la pulsión de muerte.
Freud afirma que todos los seres vivos están atraídos por el estado inorgánico. La atracción de la muerte no es una patología, surge de la vida orgánica. La pulsión de muerte se manifiesta de manera muy precoz. El niño ama y odia. Hay que observar con qué facilidad los individuos aceptan colaborar con la tortura, con la exterminación de sus parecidos, con qué facilidad dañan a sus parecidos, si no es física, moralmente. ¿No se fijaron, por ejemplo, en cualquier reunión social? Una señora muy como usted y yo, así, normal, nunca mató a nadie, nunca torturó a nadie, se siente y empieza a hablar de los horrores que vio, personalmente vio, es testigo de la familia fulano de tal. Y luego uno se entera que jamás conoció a esta familia, que nunca estuvo en la casa de esa gente. Colaboran en el odio, en el mal.